Tenemos el gusto de estar compartiendo este momento con la doctora Adriana Gulisano, quien es una exponente y referente de la ciencia argentina vinculada con la investigación antártica, quien nos va a comenzar a contar en el marco de esta ponencia de la Semana del Espacio para la organización que entonces nos está llevando a través de nuestras voces y nuestras presencias hasta México, a partir de allí poder contar en el marco latinoamericano lo que significa la presencia argentina en la Antártida, en el continente blanco. Estamos entonces en el marco de esta ponencia, Mujeres en el Blanco, Mujeres en el Continente Blanco, comentando la ciencia en primer lugar, el desarrollo para dar paso luego a la presencia argentina a través de la doctora Gulisano y posteriormente a través de la profesora Mariana Stam y sus experiencias en el continente antártico. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, bueno, a todos los que están viendo esta transmisión. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, les voy a comentar un poco cómo es la actividad científica de Argentina. Comienza desde muy temprano, ya con la expedición de Otto Nordenskjöld, que es una expedición sueca que tenía a un alférez Sobral, argentino, dentro de la tripulación. Ellos realizaron investigaciones en trabajos meteorológicos, magnéticos, astronómicos, hidrográficos, biológicos y geológicos. Tuvieron algunos inconvenientes, hubo un naufragio y fueron rescatados luego por el entonces capitán Irízar, capitán de la corbeta Uruguay, que los fue a rescatar, y justamente el alférez Sobral fue el primer doctor en geología que tuvo en la República Argentina, y justamente se entusiasmó para hacer este doctorado debido a estas investigaciones que realizó en Antártida junto a la expedición de Nordenskjöld. Después, en el año 1904, el 22 de febrero, la República Argentina toma posesión de lo que sería el Observatorio Meteorológico de las Islas Orcadas del Sur, que había sido instalado por la Expedición Antártica Escocesa en 1903, que estaba liderada por William Bruce, que la donó al Estado argentino, y entonces se efectivizó la entrega el 22 de febrero de 1904, y por eso ese día es celebrado como el Día de la Antártida Argentina, y desde ese momento se comenzaron a hacer investigaciones en meteorología en las Islas Orcadas en forma ininterrumpida. Argentina es el país que hace investigación antártica desde esa fecha, desde 1904, en forma ininterrumpida, y es el único país que tiene ese privilegio. Después, por supuesto, otro hito fue la comunicación que se realizó, la comunicación radial que realizó Baldón y Moneta en las Orcadas del Sur. Se hizo un radioenlace, el telegrafista hizo un enlace con Ushuaia, de ahí a Buenos Aires, y se comunicaron con el entonces presidente de la Nación, que era Torcuato de Alvear, con los ministros de Agricultura, de Marina y el director general de Meteorología, y pasaron el parte meteorológico que fueron transmitidos a Buenos Aires para mejorar entonces la calidad de los pronósticos y contribuir a la navegación segura en el Océano Atlántico Sur. Y bueno, digamos, después comienza el gran salto, el periodo de expansión de la actividad argentina en Antártida, donde en 1947 se pasó de tener una sola estación antártica, que era Orcadas, a tener 8 estaciones, 28 refugios, destacamentos navales creados por la Armada Argentina, la base Melchor, Decepción, Brown, Esperanza, Bahía Luna, que hoy se llama Cámara. Ejército instaló las bases de San Martín, Esperanza, Belgrano. Belgrano después se fue con la barrera de hielo, entonces se tuvo que fundar Belgrano 2. Se crea el primer instituto, bueno, primero se crea la Comisión Nacional del Antártico en el año 39, y
después se crea el 17 de abril de 1951 el primer instituto antártico del mundo, que estaba dedicado exclusivamente a la investigación antártica, que es el Instituto Antártico Argentino, y después, en el año 69, se crea la Dirección Nacional del Antártico, y el Instituto Antártico queda bajo el ala de la Dirección Nacional del Antártico. En cuanto a todo lo que nos apasiona, el espacio y la geofísica y cómo se relaciona, la Argentina participó en un hito importantísimo que se llamó el Año Geofísico Internacional, en 1957-1958, que tuvo como eje principal, bueno, la exploración espacial y el continente antártico, y solo actuaron 12 países, entre ellos estuvo la Argentina, y los investigadores del instituto se destacaron en un proyecto que se llamó Aurora, para la comprensión de este fenómeno de precipitación de partículas, que si quieren después les comentamos un poquito más, y también hicieron investigaciones glaciológicas. Al finalizar entonces este año, el gobierno de Estados Unidos cedió a la Argentina la estación científica Ellsworth, que fue operada por el Instituto Antártico hasta el año 62, donde fue evacuada porque los hierros de la barrera Filchner se la llevaron, digamos. Y bueno, y este antecedente de cooperación científica hizo de las veces del preludio a lo que sería después el Tratado Antártico, donde la Argentina también hizo un gran aporte propiciando la desnuclearización de la Antártida, que fue adoptada en el artículo 5, donde se prohíbe toda explosión nuclear en Antártida y toda eliminación de desechos radiactivos para preservarlo, digamos, como un lugar para la paz y la ciencia, y no contaminarla, ¿sí? Después, bueno, hubo varias expediciones, la expedición argentina al Polo Sur del año 65, que estaba comandada por el coronel Jorge Leal, que después fue el primer director de la Dirección Nacional del Antártico en el 69, que hicieron observaciones científicas y técnicas como geológicas, gravimétricas y también meteorológicas también durante esa digamos, llegada al Polo Sur. En el año 64 se inaugura la base científica Brown, que después sufre en los 80 algún incendio y tuvo algún problema. Y después hubo un gran hito que fue, no sé si querés que te comente un poquito, Mariana, respecto a las primeras científicas argentinas en Antártida. Exactamente, Adriana. Bueno, un placer estar escuchando el raconto que estás haciendo, que nos va trasladando desde los primeros albores de la independencia, ¿no? Del almirante Brown y las luchas marítimas por consolidar la independencia del Río de la Plata. Luego nos fuiste contando la importancia de lograr esa primera transmisión, cuando también Argentina, no solamente pionera en la Antártida, sino también pionera en la radiofonía. Recordemos que en 1920, en agosto del 20, Buenos Aires y el grupo llamado Los Locos de la Azotea hicieron la primera transmisión radiofónica, ¿no? De Palacio Barolo, sí, claro. Exactamente, esa transmisión sonora que cambió. Bueno, aquí en un tema vinculado al espacio, la meteorología del espacio, hablar de radio se nos puede quizás confundir. Aquí estamos hablando de la radio en cuanto al aparato, a la emisión sonora, bueno, que se convirtió no solo en un mueble, sino en el corazón de los hogares, no solamente de los argentinos, sino a nivel mundial, y que entonces la vida y el impacto de una transmisión radial desde la Antártida en plena década del 20 hay que ponerlo en esa significación. Moneta comentado como personaje trascendente de ese acto radiofónico, también de la presencia, y sentando soberanía
con su obra 4 años en las Orcadas, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Mortalizándolo en la literatura, pero también con la llamada Casa Moneta, ¿no? Porque la casa Sí, en que él habitó, si tengo entendido bien, hoy se ha convertido en un es museo. museo. Exactamente, es museo, está protegida y em, se puede visitar. Bueno, ahora están haciendo un proyecto para con cámaras poder ver toda la Casa Moneta y entonces los que no tienen el privilegio de ir a la Antártida pueden tener acceso a cómo es, ¿no? Así que Bien, hay un proyecto muy interesante para filmarla por todos los ángulos y que la gente lo pueda ver. Me parece que es sería muy bueno, ¿no? Para que todo el mundo tuviera acceso. exacto, una excelente iniciativa de Sí, un paseo virtual, por lo que estás refiriendo, sí, sí, sí. y realmente la posibilidad de conocer, por lo que tengo entendido, uno de los pocos monumentos que son patrimonio de la Antártida, del continente antártico, no solamente monumento histórico en cuanto a valor patrimonial argentino. Y luego la referencia que hiciste a la ampliación con la presencia argentina con múltiples bases, que nos va adentrando para el público que nos está escuchando en el conocimiento entonces de esta presencia ininterrumpida y en crecimiento, que la década del 50, entre el 40 y el 50, cuando el mundo está finalizando la Segunda Guerra Mundial y se venía esta guerra fría entre las dos superpotencias, ¿no es cierto? Qué Sí, importante dejar la Antártida al margen de esa guerra fría y justamente el año geofísico internacional que en ese bienio 57-58, si mi memoria nos falla, es cuando la Unión Soviética lanza el Sputnik, Estados Unidos el Explorer, ¿no es cierto? Estaba sí, la carrera espacial dirimiéndose a cada instante, esa guerra fría más candente que nunca, y afortunadamente en los años posteriores, con la firma del Tratado Antártico, si bien no se puede sentar soberanía, también se minimiza el impacto de la lucha porque el Tratado Antártico deja un paraguas de no innovar y por lo tanto los países que tenían presencia en la Antártida hasta ese momento la siguen manteniendo, no hay reclamos firmes de soberanía, pero tampoco hay la apertura a nuevos países y esta idea que muy bien marcaste, Adriana, y sumamente interesante, de Argentina incentivando a que no fuera la Antártida un lugar de presencia de armas, ni un basurero nuclear, ni repositorio de armas ante una eventual guerra fría que podía haberse convertido en candente entre las superpotencias. Así que creo que nos has brindado un panorama excelente, el comentario de la expedición de Leal, del general Pujato, hacia el polo, que bueno, también ha tenido tantos incidentes y logros, y por otro lado, sí. ¿no es cierto? Porque muchas personas fallecieron también en las Bueno, campañas y el homenaje, ¿no? A los miembros de las tres fuerzas, Armada, Fuerza Aérea y Ejército, que a lo largo de este poquito más de un siglo de presencia ininterrumpida han estado presentes, pero también los científicos, el mundo científico, que es justo lo que ahora te queremos preguntar, no solamente la presencia de hombres, sino también de mujeres, esta equiparación de la presencia femenina a la par en un continente aparentemente hostil y bueno, y la presencia de la ciencia argentina, que justamente Adriana te tiene a vos como una de las exponentes, ¿no? En el área de meteorología del espacio, pero nos vas a contar vos ahora un sí, poquito más. sí, realmente hay un montón de líneas de investigación. Las primeras científicas argentinas fueron la llamada Cuatro de Melchor, porque eran 4 investigadoras del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia. El grupo era de 4 biólogas, una profesora, que era la profesora Irene Bernasconi, que era especialista en equinodermos. Ella tenía como 77 años, o sea, esperó mucho para ir a la Antártida.
Y fue algo que soñó toda su vida poder hacer esta campaña. Después María de la Caría, que era bacterióloga y miembro del CONICET, Elena Martínez Fontes, que era jefa de la sección de invertebrados del museo, y la licenciada Carmen Pujals, que era una reconocida ficóloga. Entonces las cuatro, que fueron acompañadas por el doctor Norberto Bellicio, durante 2 meses y medio tomaron miles de muestras científicas y destacaron unos más de 2000 ejemplares de quinodernos, lo que permitió el hallazgo de una familia no citada para esa región, y es una novedad importante que fue identificada como el alga parda Cytosphaera hackinoeti en su lugar de arraigo, que era en esta base. Y digamos, ellas abrieron el camino para que para probar que las mujeres podían hacer campaña y estar tanto tiempo y estar tirando redes y hacer la investigación dura que se suponía que solo podían hacer los caballeros, pero que todos sabemos que las mujeres somos perfectamente capaces de hacer. Digamos, todos sabemos que la Antártida es un ámbito completamente hostil, por eso muchas de las digamos, de los experimentos que se realizan para carrera espacial, para testear trajes espaciales, para testear aislamiento, para testear un montón de situaciones, se realizan en Antártida porque es un lugar aislado, que tienen, excepto la microgravedad, digamos, tienen bastante de las condiciones adversas que uno encontraría en otro planeta, ¿no? Entonces, bueno, muchas de las cosas se van a testear a Antártida justamente porque tiene esas características. Digamos, en el año 69 se instala la base Marambio y entonces la logística ahora cuenta con una pista que fue construida a pico y pala, digamos, era un trabajo muy duro, donde también se pueden desplegar entonces más actividad científica como de campamentos, de glaciología, digamos, en el año de los 70 en la base Esperanza se instalaron familias. En el año 78 nació el primer ser humano antártico, digamos, continental argentino, Emilio Marcos Palma, y después van a seguir otros 7 nacimientos en los años siguientes, y también se concretó en el año 78 el primer casamiento en la capilla que hay en Esperanza. Y bueno, las actividades a partir de los años 80 empezaron a incluir también investigadoras haciendo trabajo tanto en biología como en geología. Hubo las primeras investigadoras que fueron jefes de expedición en terreno, como la doctora Andrea Concheiro. También las primeras investigaciones oceanográficas biológicas marinas, como la doctora Alder, Viviana Alder. Después investigaciones geofísicas y magnetográficas, como la doctora Marta Guidela, que fueron todas, y que son, bueno, algunas siguen en actividad, otras ya se han retirado, que son todas que empezaron a marcar camino para decir, bueno, las mujeres pueden ser, incluso hubo también hace unas cuantas campañas, una primera jefa de base, mujer, también jefas logísticas, así que la mujer ha avanzado muchísimo en Antártida, por supuesto, todavía queda bastante camino por recorrer, sobre todo en las bases más australes, que son las que interesan más a lo que es meteorología del espacio, y después les voy a comentar un poquito por qué. Y bueno, en el año 82, el destacamento naval, que se llamaba Giovanni, que después fue renombrado como doctor Alejandro Carnini, por un científico del Instituto Antártico que falleció en el 2010, se la renombró en el 2012 como base Carlini. Ahí hay un laboratorio que es el argentino-alemán llamado Dahlmann, donde también se realiza investigación científica y donde hay investigadoras e investigadores de ambos países en este área que están monitoreando desde hace más de 30 años, se monitorea lo que es cambio climático y cómo afecta la biota en la Antártida. Ustedes saben que todo el planeta está interconectado, así que, y bueno, y después respecto a mi investigación,
y en nuestras áreas de investigación, las que nos interesan a nosotros, la meteorología del espacio trata sobre todo de lo que es las condiciones en el Sol, en el entorno terrestre, en la ionosfera terrestre, en la magnetosfera, también en el flujo de rayos cósmicos que llegan a la Tierra, que pueden afectar incluso tecnología satelital. Puede haber eventos muy energéticos de protones, también precipitación de electrones que pueden dañar electrónica a nivel satelital. También puede haber disrupciones en las comunicaciones. Entonces todo lo que es la meteorología espacial, por ejemplo, para medir este flujo de rayos cósmicos que tienen una anticorrelación con el ciclo solar, o sea, cuando el Sol está más activo, hay menos rayos cósmicos, y cuando está más tranquilo, hay más flujo de rayos cósmicos. Uno puede monitorear el ciclo solar y cómo son las estructuras que pasan entre la Tierra y el Sol, monitoreando este flujo. Y justamente como el campo geomagnético tiene una topología tal que la precipitación de partículas es más favorable en las zonas polares, porque llegan partículas de menor energía, digamos. Nuestro escudo es muy eficiente, digamos, en zonas ecuatoriales, y entonces en zonas polares es mucho más sencillo poner detectores, digamos, para medir. No es sencillo en forma logística, digamos, sino para tener la capacidad de medir, ¿no? Y justamente por cómo es la rigidez de corte de nuestro planeta, entonces elegimos la Antártida para colocar, pusimos detectores de partícula por efecto Cherenkov. Yo codirijo este proyecto, el director del proyecto es el doctor Sergio Dazo, yo soy la codirectora de este proyecto antártico para medir para hacer meteorología espacial desde Antártida. La verdad que hemos tenido muy buenos resultados, tenemos telemetría de las mediciones con un retraso de 5 minutos, y ya en los servidores en Buenos Aires tenemos las mediciones en casi tiempo real, digámoslo así. Así que también se monitorea campo magnético, se monitorean un montón de parámetros, justamente también con satélites en el espacio, para poder armar todo el escenario, ¿no? Cómo está el Sol, cómo están las manchas solares, cómo está la ionosfera terrestre, cómo está el flujo de partículas que llega a nivel del suelo, para poder armar este escenario y hacer que las actividades espaciales sean seguras, digamos. Por lo menos decir, bueno, si va a venir algún evento, alguna eyección coronal de masa solar, ustedes saben que, recuerdan, los 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Bueno, el Sol nos puede llegar a estar tirando estructuras muy organizadas de plasma, que pueden interactuar con el campo geomagnético terrestre y abrir el escudo geomagnético e inyectar partículas. Y bueno, si alguno de estos eventos estaría llegando hacia la Tierra, donde está, por ejemplo, digamos, la Base Espacial Internacional, hay una especie de pronóstico que puede llegar a hacerse, y entonces hacer que no hagan una caminata espacial, o no arreglen los equipos fuera de lo que es la nave espacial, para no verse, digamos, bombardeados por radiación, ¿no? Y que sea un poco más segura la estadía en el espacio. Entonces, digamos, a mí me gusta estudiar esto porque tengo mi interés en ciencia básica, entender cómo son los procesos físicos, y aprender. Y además, digamos, durante ese aprendizaje, también uno puede ir haciendo productos operativos que sirven también para la aeronáutica y para, digamos, todo lo que es la actividad científica espacial. No sé si fui muy técnica o más o menos se entiende. Mariana, vos decime. Sí, exactamente. No, está siendo muy técnica, pero también muy clara,
porque no por contar las cosas como corresponden tienen que ser difíciles. Hoy el conocimiento acerca de la capa de ozono la tiene la mayoría de las personas, quizás no todos manejan algunos términos específicos que se están refiriendo a las capas sucesivas. Reconozcamos que el ozono es un elemento que puede ser nocivo como puede ser realmente vital para la vida. Entonces, probablemente quienes estén escuchando esta charla van a poder, por ejemplo, un mecanismo fácil, googlear justamente acerca del ozono y poder comprender mejor esta terminología, pero queda muy claro también que la ciencia está al servicio de la gente, Sí. que cuando un investigador se traslada hacia la Antártida, por lo menos aquí haciendo referencia al sector antártico argentino, no solamente está esta presencia antártica, llevar la ciencia argentina, está vinculada a la idea de la cooperación internacional con los intercambios con Alemania, como muy bien has comentado, donde no se marcan prevalencias de un país sobre otro, sino el trabajo mancomunado. Y muy interesante, Adriana, lo que estabas refiriendo acerca de la posibilidad de comprender el científico mismo, más allá de sus hipótesis de trabajo y de, me voy a permitir comentar, del cierto ego que a veces en el común de la gente se plantea y que el científico estudia buscando ese mote o ese tópico que lo consagre, sino que es realmente muy interesante lo que acabas de contar, tu compromiso social hacia los demás, hacia comprender que tus avances científicos, en tus avances en las investigaciones, más allá de avanzar en tus proyectos personales, en los del instituto, que conjuntamente con el doctor Dazo dirigís y en la labor de los doctorandos que tenés a cargo, sino también esta implicancia práctica para la industria aeronáutica, para la gente que está en la Estación Espacial Internacional, que puedan comprender realmente que lo que se hace desde un laboratorio les puede salvar la vida, porque no exponerlos a una radiación es realmente la diferencia entre la vida y la muerte en el espacio, como quizás algunos de los más jóvenes que nos estén escuchando ven a veces en las películas de ciencia ficción, ¿no es cierto? Sí, pero son reales, son estas, digamos, estos eventos son complicados, así que por eso hay que estudiarlos. Y bueno, y nuestro laboratorio brindó soporte a la Parker Solar Probe de la NASA cuando estuvo alineada con la Tierra en el 2020, en enero. Nosotros estuvimos poniendo a disposición nuestros datos para hacer soporte en tierra a la misión. Así que, como decís vos, nuestro compromiso es justamente em, con todo o sea, con nuestro país, pero con todo el mundo, con que nuestro aporte pueda servir para el conocimiento en general de la humanidad, ¿no? Y además, nosotros tenemos, bueno, ustedes saben que no es fácil hacer investigación en Antártida, así que tenemos mucha garra para sacar adelante todos los proyectos y que todo funcione. El detector que está, Cherenco-Benagua, que está en el laboratorio, también forma parte de un nodo de una colaboración latinoamericana, de la cual yo soy representante de país por Argentina. Es la colaboración LAGO, Latin American Giant Observatory, Observatorio Gigante Latinoamericano. ¿Por qué? Porque va desde México, pasando por distintos nodos, 10 países latinoamericanos, Bolivia, bueno, Chile, México, Venezuela, hay, digamos, 10 países latinoamericanos. Si uno mira latitudinalmente desde México hasta la Antártida, que es el nodo que tenemos nosotros funcionando, y todo el conocimiento que generamos se comparte dentro de la colaboración y todos los desarrollos y el know-how, y también la formación de recursos humanos, porque
hay un programa Lago que se llama Lago Academics, que es para generar masa crítica de investigadores y formarlos en estas áreas de astropartículas y digamos, de meteorología espacial también, y rayos gamas y todo lo que uno puede medir en diferentes alturas y diferentes rigideces de corte en la superficie terrestre. Así que también nuestra función es pasar el conocimiento y hacer una integración latinoamericana que genere una masa crítica para generar una comunidad de científicos en estas líneas. Muy bien, Adriana, estamos ya promediando los tiempos de la ponencia y si en 2 minutitos tuvieras que resumirnos la presencia femenina, ¿cómo lo haríamos? Bueno, hemos avanzado mucho y tenemos que seguir avanzando más. Ese es mi mensaje. Tenemos que ir por más, sobre todo para las bases más australes, para que puedan ir mujeres a las bases más australes a hacer trabajo científico. Porque realmente está probado que las mujeres podemos, y no tiene sentido a esta altura ya del siglo XXI que no haya acceso para realizar actividades en las zonas más australes de nuestro país. Ya creo que ya rendimos examen muchas veces y pasamos muy bien. Así que realmente ya no hay excusa. Adriana, queremos agradecerte estos momentos para esta ponencia que en el marco de la Semana Mundial del Espacio nos permite conocer el aporte que desde la Antártida se brinda a la actividad astronómica, al conocimiento de nuestro planeta Tierra, en interacción, como bien vos planteaste, la Antártida conectada con todo el marco continental, ¿no? Porque el cambio climático que está viviendo la Antártida también tiene mucho que ver con los aumentos de la temperatura del Pacífico, que probablemente en una posterior invitación, si la aceptás y sos gustosa, podríamos desarrollar. Dale. Les contamos también un poquito sobre la capa de ozono para el que se quedó con las dudas. Y bueno, también hay un proyecto nuevo para poner un observatorio en el óptico para búsqueda de exoplanetas y meteoros, que se está llevando a cabo con el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, el IAFE, y el Instituto Antártico Argentino, para ponerlo en base Belgrano 2. Así que ya se hizo la base del observatorio y bueno, de a poco se va trabajando. Después me gustaría tener mejores noticias de avances y bueno, vamos avanzando. La pandemia nos retrasó un poquito, pero bueno, ya las bases del observatorio ya se colocaron. Muy bien. Vamos entonces a dejar pendiente para un próximo encuentro la posibilidad de ahondar en estos temas y vamos a conocer ahora un poco también de la presencia femenina en la Antártida a través de una historia de vida, la historia de vida de la familia Stam Echevarría, la posibilidad de ver también la mujer en el rol docente, no solamente científico, y en el rol de esposa y madre en la Antártida, que también reafirma la presencia femenina en el continente blanco. Muchísimas gracias, doctora Adriana Gulizago, por la gentileza de ser parte de esta ponencia y transmitir la visión argentina en la Antártida. Muchísimas gracias a ustedes.